nuestra primera invitada en vivo, en el estudio. ¿De quién se trata, Diego? Nuestra primera invitada porque mañana, 28 de septiembre, se va a cumplir un nuevo aniversario de la desaparición de Mariela Besonar. Lo comentábamos al comienzo del programa, que se trata de una de las pocas personas desaparecidas en democracia en Villa María. Si nos ponemos a ver los últimos 40 años, hubo la desaparición de Sara Mundín en el 87, 88 por allí, y luego la de Mariela Besonar. No sabemos qué sucedió con Mariela. Entonces nos visita una de sus amigas, María Laura, más conocida como Luli Gutiérrez Angelelli. Luli, buen día, gracias por estar acá con nosotros. Buen día, Diego, querido. ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, Luli, le recordamos un poco a la gente que nos está escuchando quién era Mariela, ¿no? Y lo que sucedió ese miércoles 28 de septiembre del 2005. Vos eras amiga hace mucho de Mariela, ¿no? En ese momento. Y además es que eras casi familia. Así es. Mariela era mi suegra, claro, en ese momento. Sí. Yo era novia del hijo mayor, y era una mamá para mí. Sí. Era una persona excelente, una mujer hermosa por donde le mires. Y eso era ella. Ese día recuerdo que quien era mi novio en ese momento me llama y me dice: la mami no fue a dormir, pero no le digas a nadie. Bueno, obviamente lo primero que hice fue contarle a mi mamá, porque no era normal, sí, porque nunca dejó de ir a dormir a su casa. Sí. Y ahí nomás mi mamá se comunicó con la policía y le dijeron: bueno, mira, tiene que pasar 24 horas. Bueno, pero ese día está sentado que ahí nomás se hizo una denuncia, o como se pueda llamar. Sí. Después, con el paso del tiempo, nos enteramos que el Del Pino, quien era su ex marido, había hecho una denuncia por abandono de hogar. Del primer momento sentí que por donde lo mire le quiso ensuciar. Bueno, vamos a recordarle a la gente que Mariela Besonar estaba separada de Rodolfo Del Pino, padre de sus 3 hijos, de Marco, Franco y Gisela. Rodolfo Del Pino actualmente está imputado por el Poder Judicial. Es el único imputado que tiene la causa. Está acusado de matar a Mariela. Está acusado puntualmente de homicidio, que la fiscal Juliana Companys, años atrás, en los últimos años, agravó además ese homicidio, lo calificó por alevosía e incluso también por el vínculo. Sin embargo, no ordenó su detención. Había pasado muchos años. Cuando Mariela desaparece, hubo un año en el que no hubo imputados. Durante todo el primer año no hubo imputados por la justicia. En ese momento instruía la causa el fiscal Gustavo Atienza. Cuando hace la primera imputación, había pasado un año. Acusó a Rodolfo Del Pino. El fiscal Atienza en su momento lo acusó de sustracción y ocultamiento de personas con fines coactivos. Lo mandó a la cárcel. Estuvo Del Pino un año preso, acusado de ese delito, que es muy grave. Luego el Tribunal Superior de Justicia bajó la calificación legal. La pasó de sustracción y ocultamiento de persona a privación ilegítima de la libertad. Consideraba que se trataba prácticamente de un secuestro, y quedó libre Rodolfo Del Pino porque la justicia consideró que si era culpable en un juicio ya había pasado el tiempo mínimo de prisión. Desde entonces Del Pino está en libertad. Pasó ese año preso y después quedó en libertad. Desde entonces hasta hace 3 años, Del Pino permaneció imputado por privación de la libertad, pero en libertad, hasta que la fiscal Juliana Companys, que sucedió a Atienza, decide imputarlo por primera vez de homicidio. Pero reactiva no la causa, claro, digamos, la fiscal reactivó la causa, sí. Ordenó nuevas medidas, nuevos allanamientos y demás, y lo termina acusando, y desde entonces está acusado de ese delito, pero permanece en libertad y no hay fecha para el juicio. Luli, ¿qué creen que pasó con Mariela? ¿Qué creo que pasó con Mariela? Te tengo que decir lo que pienso en el fondo de mi corazón. La mató, la mandó a matar. No tengo ninguna duda. ¿Por qué creen que hasta hoy, después de tantos años, no ha llegado a juicio la causa? Creo que el fiscal Atienza en su momento confió muchísimo en la justicia. Soy cuasi abogada y creo, o al menos quiero creer en la justicia, pero lamentablemente, me parece que debe ser todo tan corrupto, o no sé si hubo amenazas o no lo sé,
pero ni siquiera a mí me llamó a declarar el fiscal Atienza. O sea, yo estuve en el momento previo, en el momento y en el post, y no me llamó, y las cosas que vi o las cosas que escuché nunca me llamó. Yo era chica. Hoy a mí sí, la fiscal que tiene la causa sí me llamó y estoy como testigo. Y bueno, quisiera acusar a Del Pino algún día, no tengo ningún problema de decirle muchas cosas en la cara. Pero creo que se hizo todo mal. No pudo no haberme llamado a declarar a mi madre, o sea, amiga de Mariela. Llamó a personas que le conocían de hace 3 meses. ¿Qué puede saber de vos una persona que te conoce hace 3 meses, 2 meses, que comparte un momento de aula? Y no llamar a un familiar, eso fue muy loco. O a un conocido muy de adentro de la familia. Casi nunca, Luli, dudaron de que Mariela... Bueno, porque Del Pino decía que Mariela se había ido, que se había ido por su cuenta y que iba a volver. De hecho, esa versión de él, el fiscal Atienza medio que siguió la versión de Del Pino y demoró varios días en ordenar. De hecho, Mariela desaparece un miércoles y se conoce públicamente a través de nuestro diario. Un domingo. Tapa del diario del domingo, en la búsqueda de Mariela, y hasta entonces la justicia no había hecho pública el pedido de paradero. Pasaron 5 días claves. Exacto. Y en mucho también tuvo que ver eso, la posición de Del Pino. Él decía que Mariela se había ido y que iba a volver. Ustedes, desde el vamos, pensaron que no, que totalmente. No cabía esa posibilidad. No, totalmente. No, totalmente. Una persona que es feliz, que está rehaciendo su vida, que era una mamá que te llevaba el desayuno a la cama. No, imposible. Era como verla a mi vieja, o sea, claro. No. Además hubo una autopsia psicológica ordenada por Atienza que también descartó que Mariela se tratara de una persona que podría dejar a sus hijos e irse sin dejar rastros. También lo descartó la autopsia psicológica. Bien, sí. ¿Qué opiniones tienen? Bueno, recién decías que consideras que hay muchas cosas que se hicieron mal cuando estuvo el fiscal Atienza. Ahora con la causa a cargo de la fiscal Companys. ¿Qué consideran que hubo en cuanto a cambios en la investigación y qué opinión les merece la investigación que se está todavía llevando a cabo, ¿no? Porque está en sus manos ahora. Sí. Primero que nada, que llamó a declarar a muchísimas personas que no lo había hecho, que no habían llamado jamás. Llamó a otras que sí habían llamado. Y el cambio de carátula, básicamente. El gran cambio que hizo. De privación legítima de libertad a homicidio es un antes y un después, o sea. Me imagino que también después de tantos años llamar a declarar a algunos testigos de aquel momento, han pasado casi 20 años, no es el mismo recuerdo tan fresco que uno tiene para prestar declaración. Tal cual, totalmente, fue como muy... A mí me dijeron, bueno, pensá, tranquila, pero yo en ese momento como todo adolescente tenía una especie de, por así decirlo, agenda, diario íntimo, llámalo como quieras, y tenía muchas cosas escritas, o sea, eso, ella me dijo, eso para mí es clave. Claro. Porque voy contando como si fuera algo muy mío y ahí eso me dijo, el día de mañana eso es una prueba, es oro en polvo. Es como que en palabras simples me dijo, venís a cerrar un círculo, o sea, es increíble que no te hayan llamado realmente, porque lo que decís me da muchísimo. Y mucho material para continuar la investigación, claro. Sí, me dijo. Es imposible que no fueras testigo, me dijo. Claro. Y Companys volvió también hacia los mismos lugares que había ido Atienza, porque Atienza también centró a lo mejor lento, pero centró su pesquisa en Rodolfo Del Pino. Prácticamente luego no se movió nunca más la justicia de tenerlo Del Pino como principal sospechoso. Y le allanaron campos, le hicieron muchas perforaciones, buscaron restos de Mariela bajo la tierra en distintos lugares de Rodolfo Del Pino, y Companys volvió hacia los mismos lugares. Porque le contamos a la gente que ha sido clave la telefonía celular. Rodolfo Del Pino había dicho que había hecho toda esa mañana de desaparición. ¿Crees que contemos cómo fue esa mañana, Luli? Del Pino dice que la dejó en el centro de Villa María y luego la investigación judicial determinó que no fue así. Del Pino dice, ya estaban separados de Mariela. Mariela vivía con Gisela, su hija, acá cerquita en la calle Mendoza,
y Rodolfo del Pino vivía con sus 2 hijos varones en el campo. Esto en Arroyo... No. Entre Los Zorros y Arroyo Algodón queda el campo. Sí. Digamos, vos te metías por el ripio para ir a Los Zorros y así es como un desvío muy pequeñito. Sí. Cerca de las 7 de la mañana, no me acuerdo, 6:30, Del Pino vino a buscar a Mariela al taller mecánico donde Mariela llevaba su vehículo, ahí cerquita del Parque Pereira Domínguez. Sí. Barrio Almirante Brown. Mariela deja su camioneta y se retira del taller con Rodolfo del Pino. Del Pino dice que de ahí la dejó a 1 cuadra o 2 cuadras del Banco Nación, Sí. en pleno centro. Sí. Eso sostuvo él durante muchísimo tiempo. Cuando la justicia termina determinando lo que hizo con el rastro que dejó en su teléfono celular, parece que nunca fue así. Que desde el taller que está cerquita del Parque Pereira Domínguez agarró la ruta 9 como quien sale rumbo a Tío Puje o rumbo a Córdoba y se fue para aquellos lados. A él después le pusieron las pruebas en la cara y terminó contando todo un recorrido distinto. Bueno, las antenas de telefonía celular determinaron que él estuvo en determinados campos, que es a donde la justicia fue una y otra vez, y a donde fue hace 2 años nuevamente la fiscal Juliana Companys sin tener resultado positivo para lo que buscaban. Porque destrozaron el campo la justicia y no logró encontrar, y esa es una de las cuestiones, el punto débil que ha tenido la investigación judicial, tanto con Atienza como con Del Pino, de no poder hallar restos de Mariela. Pero él desde el vamos dijo algo que no sucedió. Exactamente, sí. Yo recuerdo que en una de las pocas veces que lo vi a Atienza, me acuerdo que me había comentado, pero te estoy hablando hace, 20 años atrás. Me dice, yo tengo, me lo acuerdo patente, 18 declaraciones que no coinciden. Desde ese mismo momento, él ya podría haber pedido la prisión preventiva. ¿Qué pasa? Siento que ese primer momento clave, las primeras horas que todo el mundo sabe que son claves, fueron como primordiales para él poder pedirle la prisión preventiva. Porque vos sabías que él iba a hacer todo para entorpecer la causa. Sí. Y de hecho lo hizo. Y es que lo hizo. Y lo recontra hizo. Y en este momento el expediente, que es enorme, tiene muchísimos cuerpos, el expediente se encuentra ante el Tribunal Superior de Justicia y se espera que el Tribunal Superior de Justicia resuelva si el delito prescribió o no. ¿Por qué? Porque la defensa de Rodolfo del Pino considera que la acción penal prescribió por el paso del tiempo. Y ahí hay una puja entre lo que sostiene la fiscal Companys y el Tribunal Superior de Justicia tiene que resolver si vamos a ir a juicio o no. Hubo varias veces que se llamó juicio, se puso hasta fecha, creo que 3 veces en estos últimos años, y siempre hubo alguna presentación judicial de la defensa del Pino que impidió. Lo más llamativo fue cuando la defensa del Pino ofreció la probation, la suspensión de juicio prueba, que es esto de que vos ofreces, ¿no? Ofreces Sí. un resarcimiento que él iba a resarcir a sus propios hijos, ¿no? A cambio de no ir a juicio, y que los abogados destacan que no se trata de una admisión de culpabilidad y argumentan de que él no quería exponerse, que era revictimizar a los hijos, revictimizar a Mariela. Entonces nunca llegamos a juicio, nunca se pudo ir a debate. Y siempre ahí, porque cada vez que llegó a haber esto de que la Cámara de Crimen dijera en 2 semanas, tal día empieza el juicio por Mariela, y 3 días antes una presentación de... Y yo creo que incluso fue, no quiero hablar lo que no es, pero digo, me parece que una de las veces que iba a juicio empezaba, por ejemplo, lunes tanto. Sí. Yo me acuerdo que 1 hora antes, la famosa 1 hora antes, gracias a él, presentaron algo. Sí. Es siempre increíble. se buscó impedir el juicio. Sí. ¿Qué pensás que sucedería en un juicio, Luli? ¿Qué crees que dejaría en evidencia? ¿Para vos la responsabilidad del Pino? Totalmente. Aparte, es sencillo. Si vos no sos, estoy de acuerdo que vas a buscar todo para defenderte, y está bien que así sea, pero digo, ¿por qué tantos, anda a juicio si vos sos... Sí. Si vos sos hasta inocente? para él mismo, porque 19 años imputado por nada menos que está imputado de matar a la madre de sus hijos. Totalmente. Defendete en Limpia un vos juicio. tu imagen. Si no tenés nada... Limpia vos sí. tu imagen. Porque digo, si no fue él, fue un instigador. Sí. Totalmente. Pero limpia tu imagen. ¿Se te ocurre pensar qué hubo detrás de la decisión de... Bueno, vamos a decir que Del Pino está imputado formalmente por la justicia. Para la justicia se trata del responsable de la desaparición de Mariela. ¿Pensás cuál fue la razón, el móvil del delito? Y una mezcla entre
dejaría al último lo económico incluso. Una persona totalmente psicópata, celosa, era un amor-odio, no podía, la dejaba pero no la podía ver sola. O sea, no estás conmigo, si no estás con nadie, pero tampoco conmigo. Sí. No sé, creo que realmente es una enferma. Luli, quiero hacerte una pregunta, no te quiero comprometer, si no querés responderla, no la respondes. Pero la postura de los hijos de Mariela es a favor de alguna manera de su padre, como recalcando su inocencia o por lo menos creyendo en esa hipótesis. ¿Vos tenés relación con alguno de los hijos, de haber hablado del tema? O... Sí, la tuve hasta hace muy poco con Gisela. A ver, no sé si todos a favor. Hoy, con estos 20 años que pasaron, tampoco quiero decir cosas que dije adentro de charlando con el fiscal, porque quizá es prueba, no sé, es claro, para sumario claro. y para entorpecer. Pero con el paso del tiempo, déjame decirte que tienen sus dudas. Y en su momento Gisela me dijo, le pregunté así de cara, amiga, ¿por qué no pensás que puede ser él? O sea, como se lo dije a Marcos en su momento, si no es, no es, pero date esa posibilidad de pensar en tu cabeza que puede ser. Y me dijo, es que yo ya perdí a mi mamá y no quiero perder a mi papá. Y eso me parece una actitud totalmente cobarde de parte de ella, de no que una familia que se manejaba por la plata. Hay muchos intereses económicos en medio, eso pienso. ¿Cómo la recuerdan a Mariela? Nada, todavía me acuerdo de su risa, o sea, la tengo acá. Alegre, siempre alegre, siempre alegre, siempre alegre. Una sola vez en la vida la vi con los ojos llorosos y le dije, ¿qué te pasa? Charlaba mucho conmigo, porque en ese momento Gise tenía 14 años, era muy chiquita, y yo ya tenía 18 y charlaba más con ella, también era chica, pero no me pasa nada. No, si algo te pasa, mirate, es la única vez que la vi triste. Y me dice, es que vengo de firmar el divorcio. Ella lo amaba, con toda su alma, pero lo amaba como una nena de 15 años. O sea, lo esperaba ilusionada, y las veces que era un sábado y que salíamos a bailar o lo que sea con Marcos, y ella estaba toda vestida de punta en blanco esperando porque él le decía que le iba a pasar a buscar, que iban a ir a cenar, y cuando volvíamos ella estaba todavía esperando. El recuerdo que tengo es hermoso, y fue mi primer suegra, o sea que un recuerdo hermoso. Tengo una mujer luz, siempre positiva, siempre positiva. Por eso digo, no se fue, no se mató, no se fue con nada. Pero en aquella época, acordémonos que 20 años atrás, no es lo mismo que ahora. 20 años atrás, en la primera marcha éramos 11 personas. Y la gente no te acompañaba. Y ahora hace 3 años que hicimos esa marcha, sí, estaba lleno. O sea, para lo que era, ¿no? Y me acuerdo que hubo una marcha muy contundente para movilizar a Atienza, que vino Bloomberg. Juan Carlos Bloomberg, sí, que en ese momento era como una bandera a nivel país contra la impunidad, porque le habían matado a su hijo. Vino, y esa fue una marcha muy numerosa. Sí, a pocos meses de la desaparición de Mariela. Sí. Te quería consultar, Luli, para que nos cuentes también, vos tenés mucho vínculo, sos amiga, ¿no? De Gladys Bessonar, que es la hermana de Mariela. Mariela tiene 2 hermanos varones y una hermana mujer, y Gladys fue la que desde el vamos siempre fue la que más buscó justicia para su hermana, ¿no? Y que se busque, y la que además apuntó siempre contra su ex cuñada. Sí. ¿Tenés vínculos? Sí, tengo re vínculo, es como una tía para mí. O sea, ella me dice sobrina y yo le digo tía, imagínate. Claro. Sí. Y Gladys que sigue sosteniendo lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo. Ahora le preguntás y como que estamos como más caída, como más triste. O sea, el tiempo, ¿no? 20 años, ¿no? Está cansada de luchar sola, sí. Pero sí, siempre pensó lo mismo. Sí, siempre. Porque además perdió su madre, a Teresa, sí. Sin que su madre supiera lo que pasó con su hija. Sí. ¿Cómo manejan, Luli, la incertidumbre de alguna manera después de tanto tiempo de saber exactamente qué fue lo que pasó? Ustedes tienen su hipótesis, pero digo, no hay una justicia real, no hay alguien condenado. Uh-huh. Sí. No sé cómo se hace, no sé cómo se mantiene, no sé qué
cada año nuevo, cada Navidad es levantar la copa y brindar por ella. No sé cómo se sigue, sí, incertidumbre es la palabra, no lo resolvió la justicia en 11 años, en 20 años. 19 años, sí. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, Luli, no sé si querés agregar algo más. Gracias por habernos visitado y por tener siempre también presente a Mariela, ¿no? Gracias a vos, siempre digo, ella sería una amiga tuya, Diego. Ella sería una amiga tuya, siempre, siempre. Sos el diario y vos, particularmente, siempre decimos, la tuviste, siempre creo, Diego Bengoa es quien hizo que nunca se olvidaran de Mariela. No, porque justo yo hacía poquito que trabajaba y me habían mandado a cubrir tribunales y me pasó esto de que llegaron los hijos de... Porque eso quería contar también cuando hablábamos de los hijos, que vos preguntabas, Leo. Los hijos cambiaron su postura. Sí. El primer año, ellos, con Mariela desaparecida ya y sin detenidos, ellos apuntaban hacia el padre. Sí, sí. El cambio de postura fue después de la detención. Sí, de que hecho... capaz que eso haya sido porque además bueno, Marco debe haber tenido 18 años, por ahí. Sí, éramos chicos. Pero ellos buscaban a su mamá y yo los conocí todo ese primer año, porque cuando desaparece Mariela, yo trabajaba en el diario Puntal cubriendo tribunales y a mí me llamó el director de Puntal a mi casa y me dijo, ¿podés venir que están los hijos de una mujer que está desaparecida? Y ahí entonces yo hacía poquito que estaba en el periodismo, imagínate que lleguen eran los dos varones, sí, los dos hijos. Franco Y ellos querían que los medios lo ayudaran a buscar a su mamá. Y tuvieron esa postura durante todo ese año. A mí me acuerdo que me llamaban, pedían notas y ellos sospechaban sobre todo Franco sospechaba del padre. Franco era. Y todo cambió radicalmente cuando Atienza decide detener al padre. De hecho, con los periodistas nunca más hablaron. A mí, sí, por ejemplo, nunca más me dieron bolilla. Es como que le hicieron la cruz, sí. Se enojaron muchísimo con la prensa. Pero hubo un cambio ahí muy radical de postura. Que yo siempre pensé que era una cuestión también emocional, psicológica, de perder a la madre, y a lo mejor ahí vieron, de no querer perder al padre. Vamos a perder, no sé. Sí. Exactamente. Pero Franco incluso hasta lo amenazó con una escopeta. Sí. Y Franco amenazó también a Gustavo Atienza. Al fiscal lo llegó hasta agarrar del cuello, pero mirá que paradójico y qué loco. Franco del Pino quería que Atienza investigara y avanzara contra el padre. Uh-huh. El propio hijo enojado contra el fiscal porque no avanzaba contra el padre, y después sucede todo lo contrario. Después terminan odiando a Atienza y creen que el padre es perseguido injustamente. Exacto. O por lo menos eso es lo que dicen, ¿no? El que más siempre creyó en el padre fue Marcos. Sí, Marcos capaz que desde siempre, ¿no? Sí, pero no tapando. Sí. Como su ídolo, su todo, su papá, claro, veía por los ojos del padre. Sí, veía por los ojos del padre, tal cual. Sí. Pero no, Franco no. De hecho, para aclarar también que para la justicia, bueno, en nuestro caso, Luli, a mí durante mucho tiempo hablé con Atienza y con la secretaria de Atienza, que era una mujer que me acuerdo que me decía, por ejemplo, que ella rezaba y lloraba a la noche, porque no tienen la justicia de Villa María antecedente de que alguien desaparezca. Porque acá uno puede pensar, sí, Mariela la mataron, pero hay una realidad también de que hay un mínimo de posibilidad de que, no sé, no creemos ninguno que Mariela pueda estar en otro país, que haya pasado pero el no tener el cuerpo, y la justicia no tiene esos antecedentes de que desaparezca una persona. Y la mujer me decía que ella rezaba, el Boyola rezaba, lloraba, pidiendo que Dios la ayude a la fiscalía a encontrarla. Porque me parece a mí que Atienza fue muy lento y también muy la mirada de la época en la que no había conciencia de la violencia de género ni nada. Pero creo que él realmente de alma buscaba a Mariela, con muchas falencias quizás, ¿no? Pero me parece que él estaba obsesionado también con buscar a Mariela. Sonar tarde quizás, perdieron los primeros días, pero después se movieron mucho. Y me acuerdo de la secretaria que me decía, yo rezo y lloro por buscar a Mariela, por encontrar a Mariela. Pero me acuerdo, quería contar algo ahí, se me fue ahora de la cabeza. Pero sucedía eso, ¿no? De hecho, él iba a las misas con su mujer, no sé si por una cuestión de corazón o... ¿Atienza? Sí, o por la prensa o lo que sea. Pero creo que también fue una época en la que
se miraba con otros ojos la mujer. Sí, totalmente O sea, distinto. yo sé que hoy también se la mira también con otros ojos y nos van a criticar siempre más a las mujeres que a los Sí. hombres. Pero en esa época Sí, no, cero conciencia de la violencia de género. yo salí a Y, repartir panfletos con Gise los primeros días y yo me acuerdo que los dábamos así, nos habíamos hecho una remera con su cara. Y a mí, yo tenía 18, 19, ya Sí. ni me acuerdo, 20, no, y la gente me contesta, o sea, cuando yo se lo daba a las personas, algunas personas me lo agarraban y cuando se lo daba a los hombres, me contestaban. Sí. No Se sé. fue, anda a saber qué hizo. Sí, Que, sí, claro. no quería decir la palabra en... Sí, Bueno, sí. lo hicieron con Nora Dalmas, hubo hasta remeras de Yo no me acosté con Nora, hasta burlándose, ¿no? Claro. Ah, este dato quería contar, que para la justicia nunca estuvo la sospecha sobre los hijos. No. La justicia no sospechó de los hijos. No, los chicos. No. Los chicos se llevaban excelente con la mamá. Ella era súper cariñosa con los tres. Tenía como una debilidad para mí por Marcos. Pero no, era re amorosa con los tres. Se llevaban excelente. Era muy compañera con Marcos. Gracias, Luli, por llegarte al estudio, por sumarte a Mejor que Ayer y por mantener siempre viva la memoria de Mariela Bersonar. Muchas gracias a ustedes, chicos. Bueno, gracias. Nos vamos a la pausa.